Friedrich Nietzsche advirtió que podríamos convertirnos en el último hombre, una figura atrapada en la comodidad y la mediocridad, sin aspiraciones ni voluntad de superación. Es una visión aterradora, ¿verdad? Podríamos estar desperdiciando nuestro potencial humano, viviendo en una constante búsqueda de placer superficial sin propósito verdadero. Pero, si adoptamos su filosofía y abrazamos la incomodidad y el sufrimiento como medios para crecer y fortalecer nuestra voluntad, podríamos alcanzar niveles de alegría y libertad que pocos conocen. Es un llamado a vivir intensamente, a buscar una felicidad auténtica a través de la superación personal y la independencia de pensamiento. La declaración de la muerte de Dios. Nuestro mundo, despojado de su divinidad, se encuentra en un precipicio de incertidumbre y liberación. La muerte de Dios no es solo el fin de una era, sino el amanecer de una nueva conciencia, donde el hombre se enfrenta a la responsabilidad de forjar su propio destino. Friedrich Nietzsche. Permitan que sus mentes se abran a una verdad, que ha sacudido los cimientos mismos de nuestra existencia: Dios ha muerto. Esta no es una declaración trivial ni una mera provocación filosófica. Es un anuncio que resuena a través de las eras, marcando un cambio fundamental en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. ¿Qué significa realmente esta frase, Dios ha muerto? No se trata simplemente de un ser supremo que ha dejado de existir. No, es mucho más profundo que eso. Es un reconocimiento de que la fe ciega en un poder divino que guía y da sentido a nuestras vidas ya no es sostenible en el mundo moderno. Es el reconocimiento de que hemos matado la idea misma de Dios, que lo hemos despojado de su poder y autoridad. Pero, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado a negar la existencia de aquello, en lo que tantos han depositado su esperanza y su fe durante milenios? La respuesta yace en el surgimiento de la razón y la ciencia, en el cuestionamiento de las verdades absolutas y en la búsqueda de respuestas fundamentadas en la evidencia y la lógica. La muerte de Dios nos confronta con una verdad incómoda. Somos responsables de nuestro propio destino. Ya no podemos depender de una fuerza externa para guiarnos y darnos significado. Nos vemos obligados a enfrentar la realidad desnuda, a aceptar nuestra propia libertad y responsabilidad. Esta declaración no es solo un lamento por la pérdida de una creencia arraigada, sino también una invitación a la emancipación y la autoafirmación. Nos insta a mirar hacia adentro en busca de respuestas, a forjar nuestro propio camino en el mundo, y a asumir la plena responsabilidad por nuestras acciones y elecciones. El superhombre y el último hombre. Les presento dos visiones extremas del potencial humano. El superhombre y el último hombre. Estas son dos figuras que representan el pináculo y la decadencia de nuestra humanidad, respectivamente. El superhombre es más que una simple figura de poder o dominio sobre los demás. Es la encarnación de la excelencia humana, el resultado de un proceso de autotransformación y autorrealización. Este ser excepcional ha trascendido las limitaciones impuestas por la moral tradicional y las normas sociales, liberándose de las cadenas de la conformidad y el rebaño. Lo que distingue al superhombre es su voluntad poderosa y creativa, una fuerza interna que lo impulsa a forjar su propio camino en la vida. No se contenta con seguir las convenciones establecidas o conformarse con la mediocridad, en cambio, busca constantemente superarse a sí mismo y alcanzar nuevas alturas de grandeza. Su objetivo no es solo el éxito material o el reconocimiento externo, sino el desarrollo completo de su potencial humano en todas sus dimensiones: física, intelectual, emocional y espiritual. En un mundo donde la mayoría se contenta con la comodidad y la mediocridad, aquellos que se esfuerzan por alcanzar la grandeza se destacan como superhombres. La diferencia entre el éxito y la conformidad radica en la voluntad de desafiar los límites y crear un destino propio. El superhombre no se limita por el miedo al fracaso o el juicio de los demás. En cambio, abraza el desafío y la adversidad como oportunidades para crecer y fortalecerse. Está dispuesto a enfrentar los obstáculos y los sacrificios necesarios para alcanzar sus metas, sabiendo que cada desafío superado lo acerca un paso más a su realización personal. Además, el superhombre no está motivado por el egoísmo o el deseo de poder sobre los demás, sino por un sentido profundo de responsabilidad hacia sí mismo y hacia el mundo. Reconoce que su grandeza no reside en dominar a los demás, sino en inspirarlos a alcanzar su propio potencial y contribuir al bien común. En contraste, el último hombre es una figura desalentadora, un símbolo de la decadencia y la conformidad.
Este individuo carece de aspiraciones elevadas y se contenta con una existencia mundana y mediocre. El último hombre evita el esfuerzo y la lucha, prefiriendo la comodidad y la seguridad por encima de todo. Su vida está marcada por la apatía y la falta de pasión, y su única ambición es buscar el placer y evitar el dolor. En su búsqueda de la comodidad y la seguridad, el último hombre renuncia a su autonomía y se convierte en un mero espectador de su propia vida. Se conforma con seguir la corriente y aceptar pasivamente las circunstancias que se le presentan, sin cuestionar ni desafiar el status quo. Esta actitud conformista lo aleja cada vez más de su potencial humano, sumiéndolo en una existencia monótona y carente de significado. Además, el último hombre carece de una verdadera conexión con los demás y con el mundo que lo rodea. Su apatía y falta de pasión lo convierten en un ser aislado y desconectado, incapaz de experimentar la plenitud y la riqueza emocional que proviene de relaciones auténticas y compromisos significativos. En su búsqueda insaciable de placer y evitación del dolor, pierde de vista la profundidad y la belleza que la vida tiene para ofrecer, relegando su existencia a una mera búsqueda de gratificaciones superficiales y efímeras. El resentimiento y la voluntad de poder. El resentimiento y la voluntad de poder son dos conceptos fundamentales que revelan mucho sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el mundo que nos rodea. El resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Nelson Mandela. El resentimiento es una emoción profundamente arraigada que surge cuando sentimos que hemos sido agraviados o tratados injustamente por otros. Es una reacción natural ante la percepción de una pérdida de poder o control sobre nuestras vidas y puede llevarnos a experimentar sentimientos de envidia, ira y amargura hacia aquellos que percibimos como responsables de nuestro sufrimiento. Por otro lado, la voluntad de poder es una fuerza interna que impulsa a los individuos a afirmarse a sí mismos y a buscar el dominio sobre su entorno. Es la capacidad de actuar con determinación y resolución, para alcanzar nuestras metas y satisfacer nuestros deseos, incluso en medio de la adversidad y la oposición. Lo que es fascinante es cómo estas dos fuerzas pueden estar interconectadas. El resentimiento puede surgir cuando sentimos que no tenemos suficiente poder o control sobre nuestras vidas, lo que a su vez puede alimentar nuestra voluntad de poder y motivarnos a buscar una mayor influencia y autonomía en el mundo. Sin embargo, si permitimos que el resentimiento nos consuma, puede distorsionar nuestra percepción de la realidad y convertirse en un obstáculo para nuestro crecimiento personal y nuestra realización. Por lo tanto, es importante reconocer la interacción entre el resentimiento y la voluntad de poder, y buscar formas constructivas de canalizar nuestra energía hacia la consecución de metas significativas y el desarrollo personal. Al hacerlo, podemos liberarnos de las cadenas del resentimiento y encontrar un sentido más profundo de empoderamiento y autenticidad en nuestras vidas. La influencia del rebaño y la individualidad. El rebaño representa la masa, la mayoría conformista que sigue ciegamente las normas y convenciones establecidas por la sociedad. Está compuesto por aquellos que buscan seguridad y pertenencia al conformarse con las opiniones y comportamientos predominantes, sin cuestionar ni desafiar el status quo. Esta mentalidad de rebaño puede ejercer una poderosa presión social sobre los individuos, limitando su capacidad para expresar su singularidad y perseguir sus propios sueños y aspiraciones. La influencia del rebaño se extiende más allá de las simples normas sociales, permea incluso en los ámbitos más íntimos de nuestra identidad. Nos dicta cómo debemos pensar, sentir y actuar, moldeando nuestras creencias y valores de acuerdo con las expectativas colectivas. Esta presión constante para conformarnos puede llevarnos a perder de vista nuestra verdadera esencia y a adoptar identidades prefabricadas que no reflejan quiénes somos realmente. Nos convertimos en simples espectadores de nuestras propias vidas, resignados a seguir la corriente sin siquiera cuestionar hacia dónde nos lleva. Por otro lado, la individualidad es la expresión de la singularidad y la autenticidad de cada ser humano. Es la capacidad de pensar y actuar de manera independiente, siguiendo el propio camino y definiendo el propio destino. La individualidad es mucho más que una mera manifestación de diferencias superficiales, es la esencia misma de lo que nos hace humanos. Nos otorga la libertad de explorar los rincones más profundos de nuestra alma y de expresar nuestra singularidad en todas sus formas. Al ser individual, nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino, tomando decisiones que reflejan nuestras verdaderas aspiraciones y valores más íntimos.
Esta capacidad de autodeterminación nos libera del yugo de la conformidad y nos permite trascender las limitaciones impuestas por la sociedad. La individualidad nos impulsa a explorar y desarrollar nuestras pasiones y talentos únicos, liberándonos para perseguir nuestras metas más audaces y ambiciosas. Nos permite encontrar nuestro lugar en el mundo, no como simples seguidores de un camino trazado por otros, sino como pioneros de nuestra propia aventura. Al desafiar las normas y convenciones sociales, abrimos nuevos horizontes de posibilidad y nos convertimos en agentes de cambio y progreso en nuestra sociedad. La individualidad nos capacita para dejar una marca indeleble en el mundo, una huella única que solo nosotros podemos dejar. Amor fati y el eterno retorno. El concepto de amor fati y el eterno retorno representan dos ideas poderosas y provocativas que desafían nuestra comprensión tradicional del tiempo, el destino y el significado de la existencia misma. El amor fati, o amor al destino, es la filosofía de aceptar y abrazar plenamente todo lo que la vida nos presenta, tanto las alegrías como las adversidades. En lugar de resistirnos o lamentarnos por las circunstancias que enfrentamos, el amor fati nos insta a acogerlas con gratitud y aceptación, reconociendo que cada experiencia, por dolorosa que pueda parecer en el momento, tiene el potencial de enriquecer nuestra vida y fortalecer nuestro carácter. Es una invitación a abrazar la totalidad de nuestra existencia con amor y aceptación incondicional, reconociendo que cada momento, incluso los más difíciles, contribuye de manera única a nuestra evolución y crecimiento como seres humanos. Amor fati, que lo que ha sido, sea en adelante tu voluntad. Yo no quiero ni deseo nada sino lo que es, y no quiero ser sino quien soy. Friedrich Nietzsche. Por otro lado, el concepto del eterno retorno plantea la idea radical de que el tiempo es cíclico en lugar de lineal, y que todo lo que ha ocurrido, está ocurriendo y ocurrirá, se repetirá infinitamente en un ciclo eterno. Esto implica que cada acción, cada pensamiento y cada evento en nuestras vidas se repetirá una y otra vez por toda la eternidad. En lugar de ver esto como una carga o una condena, el eterno retorno nos desafía a vivir de tal manera que estemos dispuestos a experimentar cada momento una y otra vez, sin arrepentimientos ni resentimientos. Nos invita a vivir de manera auténtica y plena, abrazando cada instante con pasión y gratitud, sabiendo que nuestra vida es infinitamente valiosa y significativa en el gran esquema del universo. Ambos conceptos nos llevan a reflexionar profundamente sobre el significado de nuestras vidas y la forma en que elegimos vivirlas. Nos desafían a adoptar una perspectiva más amplia y trascendente, liberándonos de la carga del pasado y del temor al futuro, y permitiéndonos encontrar un profundo sentido de paz y plenitud en el momento presente. Al abrazar el amor fati y aceptar el eterno retorno, podemos encontrar una profunda conexión con el tejido mismo del universo, y experimentar una sensación de unidad y armonía con todo lo que nos rodea. En conclusión, hemos explorado las ideas revolucionarias de Nietzsche, desde su análisis de la muerte de Dios, hasta su llamado a abrazar el amor fati y enfrentar el desafío del eterno retorno. Hemos contemplado la figura del superhombre, que trasciende las limitaciones de la moral tradicional, así como la desoladora imagen del último hombre, atrapado en una existencia mundana y sin pasión. Reflexionemos sobre cómo estas ideas resuenan en nuestras propias vidas. ¿Estamos conformándonos con la mediocridad del último hombre, o estamos buscando activamente nuestra grandeza como superhombres? ¿Estamos dispuestos a abrazar el destino, con todos sus altibajos, con amor y aceptación? La filosofía de Nietzsche nos desafía a cuestionar nuestras creencias y a vivir de manera auténtica y apasionada. Nos insta a encontrar el significado en nuestras experiencias y a abrazar la totalidad de la vida con valentía y gratitud. Que esta reflexión nos inspire a buscar la grandeza en nosotros mismos y a abrazar plenamente el viaje de la vida, con todas sus alegrías y desafíos. Sigamos explorando, cuestionando y creciendo, en busca de una existencia más plena y significativa. Te invito a que participes en la conversación. Comparte tus reflexiones, experiencias y opiniones en la sección de comentarios. ¿Cómo te han impactado las ideas de Nietzsche? ¿Has experimentado el conflicto entre el conformismo del último hombre y la búsqueda de grandeza del superhombre en tu propia vida? Recuerda que la filosofía es un viaje compartido, y tus contribuciones enriquecen nuestra comprensión colectiva.